Exhortación de la palabra de Dios. Vamos a pedir a nuestro hermano Gustavo Arias que pase por aquí. Bien, hermanos, abran sus Biblias, donde tuvimos la lectura, Evangelio según San Juan, capítulo 6, y acompáñenme a orar, por favor. Padre, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por el sacrificio de tu Hijo, gracias por la comunión de los santos. Ha llegado el momento de recibir la exhortación de tu palabra. Úsanos, Señor, conforme a tu voluntad, para poder dar a conocer con claridad y con denuedo lo que tú nos quieres enseñar a través de ella. Padre, abre nuestros corazones para que reciban tu palabra y para que la pongan por obra, Señor. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, seguimos en la serie del Evangelio según San Juan. En esta ocasión nos toca el capítulo 6. El milagro en que Jesús multiplica los panes y los peces. La alimentación de los 5,000. A primera vista parece ser un milagro sencillo, algo simple, la multiplicación de panes y peces, y que Jesús haya alimentado 5,000 personas en comparación con los otros milagros que el Señor ha hecho. Sanar al paralítico de Betesda, la resurrección de Lázaro, aunque hoy todavía no lo hemos visto, la conversión del agua en vino, tantos milagros que el Señor hizo, y ese parece ser uno simple. Sin embargo, hermanos, de todos los milagros hechos por el Señor, ese es el único que aparece en los 4 evangelios. Ese es el único que está presente en los 4 evangelios. Y eso nos hace ver de lo importante que es este milagro. La alimentación de los 5,000. Siempre debemos tener en cuenta, hermanos, lo que dice San Juan allá en el capítulo 20, versos 30 y 31. Vamos allá. Esa es la clave para el entendimiento de Juan. San Juan capítulo 20, versos 30 y 31. Dice allá: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en ese libro. Sí, Jesús hizo muchas otras cosas. Ahora, ¿por qué se escribieron esas? Verso 31. Pero esas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Tengamos presente eso, mis hermanos. Juan no eligió ciertos milagros y ciertas señales al azar, no. Él los eligió con un propósito de demostrar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Vamos de inmediato al verso 1. Leemos en el verso 1 del capítulo 6 de Juan, dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberia. ¿Después de qué, hermanos? Después de lo que había pasado en el capítulo 5, el milagro del paralítico de Betesda, la discusión con los escribas y fariseos, qué autoridad tenía Jesús para hacer esos milagros en el día de reposo. Todo eso, lo que vamos a ver en el capítulo 6, ocurrió después de esos eventos. Pero más que eso, también nos da un lugar geográfico. Dice: fue Jesús al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y eso es bien importante, mis hermanos. La Biblia y los milagros que presenta no son un conjunto de mitologías, no. Son hechos concretos que ocurrieron en un tiempo específico determinado, en un lugar determinado. Son hechos históricos, no son cuentos de hadas, no son mitologías, o no es como dice Pablo, no son cuentos de viejas. Son hechos que ocurrieron. Veamos en el versículo 2, los espectadores del milagro. Dice: y le seguía gran multitud,
porque veían las señales que hacía en los enfermos. Eso aparentemente, o aparenta ser algo bueno, que a Jesús le está siguiendo mucha gente. Pero vean, mis hermanos, lo que dice Juan en el capítulo 2, verso 23, respecto a muchas personas que decían creer en Jesús. Evangelio según San Juan, capítulo 2, verso 23, dice: estando Jesús en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Hasta ahí aparenta que está bien, ¿verdad? Viendo las señales que hacía. Qué bien. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Mis hermanos, lo hemos dicho antes y lo diremos de nuevo. Los milagros y las señales no hacen creyentes. Los milagros y las señales crean espectadores, pero no cristianos. Y lo que Juan nos está dando aquí son señales. ¿Qué es una señal? Una señal es un indicativo o un letrero, un mensaje que nos apunta a un lugar. Lo que Juan nos está presentando no es un fin en sí mismo. El milagro no es un fin en sí mismo. Son señales para demostrar que Jesús es el Cristo. Y si nos estancamos en los milagros y no contemplamos a Cristo, estamos igual que esa multitud. Estamos siguiendo a Jesús por las señales, pero no por quien Jesús es. Dice el verso 3, veamos en el verso 3, Jesús prueba a sus discípulos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Es interesante que Juan llama la Pascua la fiesta de los judíos, es decir, la ritualidad de aquel entonces se había convertido en un culto frío. No era la fiesta del Señor, no era la Pascua del Señor, como le llaman en el Antiguo Testamento. Ahora es la Pascua de los judíos. Dice el verso 5, cuando Jesús alzó los ojos y vio que había venido a gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman esos? Jesús está probando a sus discípulos y le hace una pregunta: ¿de dónde compraremos pan para que coman esos? En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 14, dice que la motivación de Jesús para hacer este milagro fue que Él tuvo compasión de ellos. Dice, y viendo la multitud, tuvo compasión de ellos. Jesús no hacía los milagros por exhibición. La motivación que Él tuvo fue la compasión. Y le pregunta a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman esos? De los 12 discípulos, Jesús le pregunta precisamente a Felipe, el más incrédulo. Jesús le pregunta al más incrédulo. Dice en verso 6, pero eso decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Ahora vean la respuesta y el informe de Felipe. Parece que Felipe ya había caminado entre la multitud, había sacado cuenta de cuántas personas habían, y había pasado por la bolsa y sabía ya cuánto había en fondo. Y Felipe le respondió, verso 7, 200 denarios. Parece que Felipe sabía cuánto había. 200 denarios. 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Toda una respuesta de un hombre administrador, pero un incrédulo. Toda la respuesta de un incrédulo. Ahora vean el verso 8, la respuesta de Andrés. Y eso nos enseña, mis hermanos, que Jesús usa las cosas insignificantes para hacer grandes milagros. Jesús no necesita grandes cosas. Él usa lo más simple, lo más insignificante. Él lo usa para hacer grandes cosas. ¿No nos dice las Escrituras que Dios escogió lo vil de este mundo para qué? Para avergonzar
a lo que no es vil. Dios escogió lo débil para alcanzar a lo fuerte, a lo menospreciado. Dice el verso 8, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: he aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Ya sabemos que había más de 5,000 hombres, que Felipe había caminado entre ellos. Sabemos que el fondo económico eran 200 denarios. Y sabemos que la comida que había eran 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Qué podemos hacer con todo eso? ¿Qué podemos hacer? Nada. Eso no sirve para nada. En nuestras manos. Pero en las manos del Señor sirve para mucho. Lo que es poco a nuestros ojos, delante del Señor, es mucho. Lo que usted no puede hacer con sus recursos, realmente usted no lo puede hacer. Pero si lo pone en la mano del Señor, el Señor puede hacer con eso lo que Él quiere. Y Dios no está sujeto a la economía, al reporte económico que dio Felipe, ni tampoco está sujeto a las matemáticas. ¿Quién diría que 5 panes y 2 peces bastarían para alimentar a 5,000 personas? Verso 10. En el verso 10 en adelante vemos que Jesús efectúa el milagro. Dice el verso 10. Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había allí mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5,000 varones. Está contando solamente los hombres, no está contando las mujeres, no están contando los niños. 5,000 varones. Es posible que allá hubieran unas 10,000 personas. Si ponemos por lo menos una mujer por cada hombre y un niño por cada hombre, que pudieron haber habido más, habían más de 10,000 personas. Verso 11 dice: y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. ¿Qué hizo Jesús? Un milagro. ¿Cómo explicamos eso? De eso tratan los milagros. No lo podemos explicar. Algunas personas que quieren negar los milagros de la Biblia quieren explicar este hecho de una manera natural. Ellos alegan que posiblemente lo que Jesús hizo fue sentar a las personas en grupo y dar un sermón que convenciera a las personas de generosidad, de manera que cada uno empezara a sacar lo que traía consigo. Y así empezaron a repartir entre ellos. Es decir, según esa explicación, el problema era que las personas tenían la comida escondida y no querían compartirla con las demás. Y Jesús hizo que la compartieran. Pero eso no es lo que nos dice el relato. Lo que nos enseña el relato es que la única comida que había eran 5 panes y 2 pececillos. No había más nada. Felipe había pasado entre la multitud, y si Felipe hubiera encontrado algo más, créanme, mis hermanos, que lo hubiera dicho. Otros dicen que Jesús estaba frente a ellos y que detrás de Jesús había una cueva y que Jesús pasaba entre las mangas los panes y los peces. Él tenía almacenada comida, pero eso tampoco explica lo que ha ocurrido. ¿Por qué? Porque en ese entonces no había un solo negocio, no había una sola panadería, ni una pescadería que pudiera producir panes para más de 5,000 personas. Y nadie que pudiera guardar peces para más de 5,000 personas. La única explicación es que Jesús multiplicó los panes y los peces. Fue un milagro. Un milagro. Ahora, veamos en el verso 12, Jesús nos da una lección de economía.
o de administración, dice, cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. ¿Qué tenemos aquí, hermanos? Aquí tenemos a Dios encarnado, que acaba de multiplicar panes y peces, y manda a sus discípulos que recojan lo que había sobrado. La pregunta es, ¿tenía Jesús de recoger la necesidad de recoger los panes y los peces? Él podía volver a multiplicar panes y peces. Él podía convertir el agua en vino. Él no tenía necesidad alguna, pero yo creo que eso está ahí para enseñarnos a nosotros, mis hermanos, que los recursos que el Señor nos da no son para el despilfarre, son para administrarlos de manera coherente y consciente, no son para el derroche. Y si eso es lo que Jesús hizo cuando multiplicó los panes y los peces, es decir, eso no fue el producto del trabajo, eso no fue el producto del sudor, ese fue el producto de un milagro, y ni aun así, Cristo permitió el derroche. Él dijo, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierdan. Muchas veces decimos que tenemos escasez, pero el problema no es que Dios no nos ha dado los recursos que necesitamos. El problema es que hemos sido malos administradores. Dios ha cumplido su palabra siempre. Él siempre nos ha dado el pan de cada día. Y si usted no me cree, mírese usted, estamos aquí, estamos vivos. Es decir, hemos comido todos los días para llegar acá. Dios ha cumplido. Verso 13. Veamos en el verso 13. La multitud reconoce que fue un milagro. Versos 13 y 14. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Es decir, ahí comió todo el mundo. Ahí habían personas que nunca en su vida, mis hermanos, habían sabido lo que es saciar el hambre. Y por primera vez pudieron comer hasta que les bastase y les sobrara. Dice en el verso 14, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Es decir, los mismos testigos sabían que lo que había ocurrido era un milagro. Y dicen, ese verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Cuál profeta? ¿Qué profeta? ¿Quién era ese profeta que había de venir al mundo? ¿Con quién ellos están relacionando a Cristo? Vayan por favor al libro de Deuteronomio, capítulo 18, verso 15, donde el Señor le promete a Israel que Él le había de dar un profeta. Libro de Deuteronomio, capítulo 18, verso 15. Dice allá, Deuteronomio, capítulo 18, verso 15 al 18 dice, profeta de medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de medio de sus hermanos, como tú, es decir, como Moisés. Y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Dios había prometido un profeta singular y particular a Israel. Pero vayan por favor al libro de Deuteronomio, capítulo 34, el último capítulo, Deuteronomio capítulo 34, verso 10, allá nos dice que después de la muerte de Moisés, ese profeta no vino.
no había llegado ese profeta. Dice en el verso 10 de Deuteronomio 34, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Es decir, Dios prometió que había de venir un profeta, Moisés murió, pero nunca más se levantó un profeta como Moisés. Israel tenía más de 2000 años esperando el profeta. Y por fin, aquí es el profeta. Y ellos lo reconocieron. Cualquiera diría que es el momento de Jesús. Vean qué hace Jesús. Verso 15. Jesús se niega a ser rey. Verso 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¡Ey! Esperen un momento. ¿Qué está ocurriendo aquí? Aquí tenemos una multitud que está dispuesta a aceptar al Señor y hacerle rey. Y Jesús se esconde de ellos. Sí, mis hermanos. Esto nos enseña que Jesús no quiere ser el rey del estómago de nadie. Jesús no quiere ser el rey del capricho de nadie. Ellos querían un milagrero y Jesús no está dispuesto a hacer el capricho de ninguna multitud. Si alguien se acerca a Jesús, tiene que hacer de acuerdo a los términos de Jesús y no a los términos de la multitud. Amén. Querían acercarse a Jesús para que Él supliera sus necesidades físicas, pero no para que Él supliera sus necesidades espirituales. Querían que Jesús fuese el rey, pero Jesús no aceptaría ser el Señor de nadie sin antes ser el Salvador de nadie. Jesús no aceptaría sentarse en ningún trono sin antes pasar por ninguna cruz. Eso nos enseña mucho, mis hermanos, en la predicación de hoy, donde se vende a un Cristo que resuelve los problemas de la gente, pero no se enseña a un Cristo que murió por los pecados de los pecadores. Jesús no está de acuerdo con eso. Eso también nos enseña, mis hermanos, que Jesús no era un hombre común y corriente. Cualquier hombre sobre la faz de la tierra que lo quieran hacer rey no se niega. ¿Quién rechazaría una oportunidad como esa? ¿Quién? La gente hace lo que sea para estar en el poder. Pero Jesús tiene su propia agenda que cumplir, no la agenda de la multitud. Jesús no vino con la intención de conseguir un grupo de seguidores simplemente. No. Jesús tenía una agenda que cumplir y era la agenda del Padre. La agenda de Jesús era diferente a la agenda de cualquier hombre. Ningún hombre, mis hermanos, rechazaría la oportunidad de ser rey de una multitud. Eso también nos enseña que Jesús no aceptaría ningún trono sin antes pasar por la cruz. ¿Qué fue lo que le ofreció Satanás en la tentación? ¿Qué fue lo que hizo Satanás? Nos llevó al pináculo del templo y le mostró todos los reinos de la tierra, un monte alto, le mostró todos los reinos de la tierra y les dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Rechazó Jesús la oferta de Satanás por el simple hecho de ser Satanás? ¿No es Jesús Rey de Reyes y Señor de Señores? No, mis hermanos. El problema con la propuesta de Satanás era que Satanás le estaba ofreciendo a Jesús lo que el Padre le había prometido en el libro de los Salmos. Tú eres mi hijo, siéntate a mi derecha hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. Es decir, Dios le había prometido a Cristo todos los reinos de la tierra. Pero también Dios había prometido que el Salvador habría de morir por los pecados. Lo que Satanás le estaba ofreciendo a Jesús era todos los reinos de la tierra
sin tener que pasar por la cruz. Todo el bien sin el sufrimiento. Y es la misma propuesta que tenían esas personas. Te haremos rey ahora sin pasar por la cruz. Es la misma estrategia que él usó con Simón Pedro, cuando él se apoderó de Pedro y le dijo: Señor, ten compasión de ti mismo y que nada de eso te acontezca. ¿Y qué le respondió? Apártate de mí, Satanás, porque no pones tu mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mis hermanos, predicar a un Cristo Rey sin una cruz es una predicación diabólica. Es una propuesta satánica. Dice Pablo: nosotros predicamos a Cristo y a este, ¿cómo? Crucificado. Para los judíos, tropezadero. Para los gentiles, locura. Pero para nosotros, Cristo, poder de Dios. Por ese Cristo crucificado que predicamos. Eso también nos enseña, mis hermanos, que Jesús no acepta los términos de las multitudes ni los particulares. Todo el mundo cree, de una manera u otra, que Dios lo acepta en sus términos. Porque se ha predicado tanto que Dios es amor, y que Dios es amor, y se ha hecho una caricatura del amor de Dios, y de que Dios ama a todo el mundo, que todo el mundo cree que de alguna manera u otra, Dios lo va a aceptar así como es. Yo me levanto y doy gracias, y hago esto y aquello, y menciono a Dios, y yo ando con Dios. Pero eso no es lo que enseña el Señor. No, porque Jesús manda en mi vida, y Jesús sabe y Dios sabe que yo estoy con Él. Pero eso es lo que enseña el Señor. Cuando intentaron hacerlo rey, en los términos de ellos, Jesús se fue. Jesús no aceptó esa propuesta. En conclusión, mis hermanos, la única forma de acercarnos al Señor es en los términos que Él ha dado. No hay otros. No hay otros. Aunque sea propuesto por quien sea, aunque sean propuestos por un grupo de gente, los únicos términos que el Señor acepta son los de Él. Verso 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de Él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Jesús prefirió estar solo a estar con una multitud para satisfacer su estómago. Él prefirió estar solo a estar con una multitud para satisfacer sus caprichos. Y lamentablemente, hoy estamos llenando las iglesias de una predicación caprichosa y de cristianos que van a la iglesia a buscar sus necesidades, la respuesta a sus necesidades, a que Jesús le dé panes y peces, pero no a conocer al Hijo de Dios. Jesús hubiese preferido que la iglesia, precisó que sea el pastor esa mañana, esté vacía a estar con esa multitud. Mis hermanos, que el Señor Dios Todopoderoso les bendiga. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, qué bueno eres. Ayúdanos, Dios mío, a aplicar lo que tú nos has enseñado, a seguir creciendo en santidad y a seguir agradándote, Señor. Todo esto en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Bien, hermanos, vamos a pasar tiempo de recolección de diezmos y ofrendas.